lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, Hijo que está en el seno del Padre, Él la ha dado a conocer. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Como vemos en su palabra, el infinito amor de Dios hacia nosotros, hacia la creación, desde los principios, ¿no? Aunque muchos conocemos ya la historia de lo que ha hecho Jesús, pero es bueno recordar todo lo que ha hecho Dios para salvarnos a nosotros, ¿no? Desde los principios, desde la eternidad y hasta la eternidad, para que nosotros fuéramos salvos y pudiéramos ser llamados hijos de Dios. El eterno amor de Dios por todos nosotros, la creación. Como decía su palabra, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, Jesús, la palabra de Dios, Dios hablándonos por su Hijo, revelándonos la voluntad del Padre, el beneplácito, como decíamos, el eterno amor de Dios para con nosotros, revelando su voluntad hacia los hombres, el amor, el infinito amor que Él tiene y lo que ha dado por todos nosotros. Por medio del Verbo comenzó a hacer la obra que es Cristo Jesús, amén, en medio nuestro. Aquel Dios que nadie, y hasta hoy nadie vio cara a cara, pero el unigénito, el Hijo del Padre, le ha dado a conocer. Aquel Verbo en el cual en el principio de la Biblia habla como acción. Aquel Jesucristo que era Verbo haciéndose carne para habitar entre nosotros. El gran amor y la misericordia y la deidad y la verdad de Dios hacia nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dice, este era el principio con Dios. Como vemos, como nos habla, este era el principio con Dios. No es que Jesús empieza a tomar carta, digamos, en la Biblia desde el Nuevo Testamento, sino que Jesús ya estaba desde el principio, de la fundación del mundo, de antes de la fundación del mundo. Jesús no fue creado. Él es el eterno y desde los principios estuvo con el Padre y el Espíritu Santo. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Jesús estuvo, está y estará siempre. Amén. No es que Jesús comienza su vida y obra en el Nuevo Testamento, sino que Jesús ya desde los principios, desde la eternidad, ya estaba como Verbo, accionando. Amén. En Génesis lo podemos ver, Génesis 1, cómo accionaba Jesús. Era la palabra, el fundamento. Era quien ordenaba todo cuando la tierra estaba desordenada. Jesús accionando, el Verbo. Por eso Juan aquí le llama el Verbo. Porque era quien accionaba, quien ordenaba. Lo podemos ver en Génesis 1. Amén. En el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como decíamos, Dios hablaba su palabra Verbo, Jesús accionando, ordenando. Amén. Vemos que está desde los principios con el Padre y con el Espíritu Santo.
Ver el verbo, la palabra de Jesús, accionando. La palabra de Dios era el verbo. Hágase la luz y Jesús hacía la luz. La palabra, el verbo, acción. Para lo que de mi edad, no sé si conocían, no sé cómo lo llamarán hoy, ya hace más de 30 años que dejé la escuela. Sujeto y predicado nos enseñaron que el verbo era acción. Y eso era Jesús, el verbo, acción. Dios hablaba por medio de su palabra que accionaba. Hágase la luz, se hacía la luz. Divídase las aguas de la tierra y se dividía. O sea que Jesús nos muestra en Génesis 1 que está desde los principios. Amén. El 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Como vemos, ¿en quién estaba la vida? En Jesús. Él era la vida, era la luz de los hombres. Hoy podemos ver, no podemos llamar vida si no tenemos a Cristo. ¿Cuánto tienen vida sin Cristo? En el mundo decíamos, después de esta vida no hay otra. Es mentira del diablo, ¿no? La verdadera vida está en Cristo Jesús. Porque no es vida cuando yo vivo sin Cristo. Vivo una vida de esclavitud. Dios no nos llamó a vivir una vida de esclavitud. Esa no es la vida. Andando en vicio, en deleite, en placeres, lo cual me lleva al fin del camino a traer consecuencias. Andando en esclavitud. Todo eso me acarrea consecuencias. Una vida de tiniebla, de oscuridad, lo que ofrece el mundo, ¿no? La verdadera vida es Cristo Jesús. Aquel que alumbra a los hombres la luz del mundo. Gloria a Dios. La vida, Jesús entre paréntesis, la vida personificada en Él. Él refleja la vida. Jesús, la luz de los hombres que alumbra al mundo, hablando la verdad a este mundo. Él es la luz que vino al mundo para alumbrar a este mundo de tiniebla, de oscuridad, en el cual todos sin Cristo se van perdiendo. Pero por la gracia y la misericordia y la compasión de Dios, hoy podemos tener luz. Hoy podemos ver, conocer la verdad, ser libre. La palabra de Dios dice, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida, la luz de los hombres. Antes caminábamos y andábamos en tinieblas, pero ahora, por la gracia y la misericordia y la compasión de Dios, andamos en luz. Claro que para esto tenemos que andar en obediencia, en sujeción, en omisión, andando y viviendo como Jesús anduvo y vivió, el claro ejemplo de la luz, de la vida. Mirando todos nosotros el claro ejemplo, Cristo Jesús, andando como Él anduvo. De esta manera somos luz, reflejando el Cristo vivo, aquel que había venido para estar en los hombres y en los hombres. Hoy cada uno de nosotros damos testimonio de que somos luz, de que somos vida, por medio de Cristo Jesús y en Cristo Jesús y Cristo en nosotros. Amén. Lo voy a repetir de vuelta al versículo 4. La vida, Jesús entre paréntesis, que es la vida personificada en Él. La luz de los hombres que alumbra al mundo, hablando la verdad a este mundo, como decíamos, que está en tiniebla, que está en rebeldía. Este mundo que no quiere oír la voz de Dios. Este mundo que día a día vemos que va de mal en mal, de peor en peor. Todo esto acontece por no querer oír la voz de Dios. ¿Cuánto hemos venido y hemos llegado así? Viniendo que no podíamos más hasta que conocimos a Cristo. Hoy pueden ver un testimonio vivo y en cada uno de ustedes podemos ver un testimonio vivo de lo que la luz, la vida ha hecho, de cómo nos ha librado, de cómo ha cambiado y transformado la vida, la verdadera vida.
aquella luz, la verdad, que quitó el velo de los ojos del mundo, aquellos que creyeron a la verdad de Cristo, para ser libre de esta esclavitud. Él mismo llevó cautiva la cautividad, nos hizo libre por medio de su palabra y por medio de Él, por su obra maravillosa. Su muerte y su resurrección nos libró y nos dio vida y vida en abundancia. Nos dio luz, trajo luz a nuestra oscuridad interior, a nuestra mente, a nuestro corazón. Él nos hizo ver y nos hizo regresar y nos hizo volver de esos caminos de muerte por medio de su palabra. Es por eso que hoy estamos aquí, por su gracia, por su misericordia, por su eterno amor. Por eso en este día hoy le puse a este título, aunque la Biblia dice el Verbo hecho carne, el infinito amor de Dios le puse. Gloria a Dios. De quitar el velo de nuestros ojos, como vivíamos equivocada y erróneamente en una vida de esclavitud, creyendo que vivíamos la verdadera vida y diciendo que después de esta vida no había otra. Mentira y engaño de Satanás, haciéndolo creer que esta es la verdadera vida, la que vive el mundo. No es así. La vida no es para vivir una vida de esclavitud, una vida de vicio, de engaño, de adulterio, de mentira. La vida, la verdadera vida es la que yo puedo experimentar, puedo ser libre, puedo sentirme libre. Ustedes se acuerdan de mi testimonio cuando les dije que había experimentado la libertad estando agarrado de unos barrotes, de una reja en una cárcel. Ahí experimenté la verdadera libertad. Estando en la calle no era libre. Estaba preso, esclavo de mi propio pecado, de mi propio engaño, de mentira, sin ganas de vivir. Para mí la vida no era vida, ya Cristo estaba obrando en mí. Amén. Haciéndome ver que lo que vivía no era vida, sino era una vida de esclavitud, aquella vida que llamamos, entre comillas, en el mundo, una vida de esclavitud. A eso vino Cristo. Amén. A librarnos de la esclavitud. Como decíamos, la vida, Jesús, la vida personificada en Él. Personificada en Él, ¿por qué? Porque Él mostró la verdadera vida y vivió la verdadera vida. Dejó un claro ejemplo de que como hombre, como en carne, se puede vivir como Él pide y manda que vivamos. No solamente lo hizo con palabra y en palabra, sino con hecho. Vivió como el Padre le enseñó, como el Padre lo mandó, así vivió, dejando el claro ejemplo que no hace falta vivir en mentira, en engaño, en adulterio, en vicio. Fue el claro ejemplo para todos nosotros, ¿no? Por eso el Verbo hecho carne vino a librarnos. Por eso el infinito amor de Dios. Versículo 5. La luz en la tiniebla resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz de Cristo, que brilla en este mundo malvado y pecador, dominado por Satanás, y aunque algunos del mundo no hayan aceptado a Cristo y su luz, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Como decía el versículo, la luz en las tinieblas resplandece. Si nosotros como iglesia, como hijos de Dios, andamos como Jesús dice, como Jesús mostró, como Jesús dejó el ejemplo, resplandecemos. Aun aunque el mundo esté en tiniebla y viviendo como vive, nosotros somos luz. No porque seamos nosotros, sino porque el Cristo que habita en nosotros hace que sea la luz. El Espíritu Santo, aún en nuestro rostro, es el semblante, el brillo que hay de la presencia de Dios. Nuestros ojos brillan como la luz. Nuestro rostro brilla como la luz. Es el Cristo que hay en nosotros. Y vino a alumbrar en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, lo cual como iglesia nosotros tenemos que resplandecer.
el claro ejemplo de Jesús. Debemos andar como Él anduvo, viviendo como Él vivió. Y así muchos van a querer venir a la luz para ser salvos por medio de su palabra y de su presencia. Amén. La luz de Cristo que brilla en este mundo malvado y pecador, dominado por Satanás, y aunque algunos del mundo no hayan aceptado a Cristo y su luz, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ni el mundo, ni Satanás, ni las tinieblas van a poder prevalecer con la luz, con Jesús, con nosotros. Jesús está en nosotros y con nosotros. Él ya nos dio la victoria. Las tinieblas no pueden prevalecer contra nosotros. Esto es para los que creen al poder de Dios, a la palabra de Dios. Decíamos hoy el claro ejemplo Jesús. No pudieron prevalecer con la luz. Y aunque parecía a Satanás que ya tenía la victoria, que había triunfado, Jesucristo ya tenía la victoria, el Padre ya le había dado la victoria. Parecía vencido, ¿no? Pero la gloria de Dios le dio la victoria a Jesucristo. Amén. Está sentado a la diestra del Padre con toda autoridad, poder y dominio. A Él fue delegado toda autoridad. Él es el victorioso. Y el victorioso vive en mí, como dice la alabanza, como dice la canción. El victorioso vive en ti, en vos y en todo y en cada uno de nosotros. Aunque te encuentres a veces abatido, pero no derribado. El victorioso te va a dar la victoria. En este día te aliento que persevere y que sigas adelante. Por más lucha y prueba y adversidad que esté pasando, Él ya te dio la victoria. No pueden prevalecer contra la iglesia, contra los hijos de Dios. El claro ejemplo lo dejó Jesús, como decíamos, ¿no? Y el testimonio vivo de Jesús, que es para todos sus discípulos, como fue con los 12, también lo es para con todos nosotros. Amén. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Todos conocemos Juan el Bautista, el cual vino dando testimonio, el cual en el versículo 27 habla y da testimonio, dice: este es el que viene después de mí, el que antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan fue elegido para dar testimonio de quién venía, aquel el Salvador, la luz que resplandecía, el victorioso, a salvar y a buscar a este mundo pecador, a liberar a los cautivos, a los oprimidos de corazón que éramos nosotros. Amén. A todo eso vino Jesús, a salvarlo, y Juan daba testimonio de esto. Aleluya. Este vino en el 7 por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista vino abriendo camino, como muchos conocemos, ¿no? Predicando el arrepentimiento. Esta es la forma, la manera de acercarnos a Cristo, a la luz, a la vida que es Cristo Jesús, para poder ser libres. Juan el Bautista, como Jesús, vinieron predicando y anunciando el arrepentimiento. Juan venía diciendo y hablando y anunciando de Jesús. Da testimonio de que Jesús ya era desde los principios. Como decía el versículo 27, este es el que viene después de mí, venía después de Jesús. Pero Jesús era antes, Él da testimonio. Dice, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. O sea que Él da testimonio y su palabra de que Jesús estaba desde los principios en la Divina Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Verbo hecho carne. Amén.
Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz que venía al mundo para alumbrar en medio de la oscuridad, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio, sino para que diese testimonio de la luz. Como decíamos, Juan venía dando testimonio y venía anunciando, abriendo camino, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así anunciaba Juan, arrepentimiento, la manera de poder acceder al amor, a lo que Dios había enviado a Jesús, ¿no? A salvarnos, de acceder, de poder ser hijo de Dios. Arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya se acercó. Pero ahora el reino de los cielos quiere habitar en todo y en cada uno de nosotros. Ese verbo, esa luz, esa vida que es Cristo Jesús, quiere resplandecer en nosotros y con nosotros, en el mundo, pero también en nosotros. En nosotros, en nuestro interior había oscuridad. El corazón contaminado, la mente contaminada, y esa luz que resplandece, que saca luz, que trae arrepentimiento, convicción de pecado, para librarnos, para poder andar en luz, para poder andar en su obra y su servicio y ser una nueva criatura en Cristo Jesús, quiere reinar en nosotros. Ahora está en nosotros. ¿Y cómo lo recibimos? Por fe, por creer, no es por obra. El amor eterno, el infinito amor de Dios fue dado para todo el mundo. Así lo dice Juan 3:16. Por no querer abrir esa puerta, como dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo a aquel que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Su Espíritu Santo, su presencia, su luz, nos quiere hacer libre. Ahora está en nosotros, que por creer y abrir esa puerta, habite en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Como decíamos, ¿no? Juan dando testimonio. Lo decíamos en el versículo 27. Da testimonio de que Él era quien estaba desde los principios y que venía después de Juan para anunciar las buenas nuevas de salvación, a libertar a los cautivos, a los oprimidos. Amén. Esa luz, esa vida que es Cristo Jesús. El 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cómo alumbra Jesús a los hombres? Alumbra a todo hombre que oye su palabra, dándole una medida de gracia y entendimiento a fin de que pueda decidir libremente el aceptar o rechazar su mensaje. Esta es la manera que Jesús alumbra a todo hombre, anunciando su palabra, trayendo palabra de salvación, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dice que la oír y el oír la palabra de Dios. Dando una medida de gracia, Jesucristo, al hombre por medio de su palabra y entendimiento a fin de que pueda decidir libremente el aceptar o rechazar su mensaje, el Evangelio. Esta es la manera que Jesús trae luz. Ahora está en nosotros a fin de que pueda decidir libremente aceptar o rechazar. Como decíamos, la gracia de Dios fue dada a todos, ahora está en nosotros. Como decíamos en Juan 3:16, ¿no? Es para todo el mundo, pero todo aquel que cree. Como dice también Apocalipsis 3:20, aquel que abre la puerta está en mí. La decisión está en mí, de ser luz o seguir viviendo en tinieblas, de recibir a Cristo, de recibir a la vida, de recibir a la luz
para que haya luz en mi ser, para que haya luz en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, y para que sea luz en el mundo, como Jesús lo fue, y lo es y lo será. Como iglesia debemos resplandecer. Me traía esta reflexión cuando era chico, me gustaba mirar mucho, creo que se llamaban luciérnagas, los bichitos de luz, y me llamaba mucho la atención cómo resaltaban en la oscuridad. En aquel tiempo, le estoy hablando más de 40, hasta 50 años también casi, ¿no? Cómo esos bichitos resplandecían en ese tiempo. No era la luz como ahora, era escasa luz, se usaban lámparas. Y esa luz de esos bichitos resplandecía y los corría para todos lados, lo quería alcanzar. Quería tener esa luz y la quería tener en mi mano. Pero Jesús me la dio más que en mi mano, en mi ser. Jesús me dio luz, me dio vida. Les recuerdo, como daba testimonio al principio, mi vida no era vida, era una vida de esclavitud, una vida de muerte. Hoy puedo decir que tengo vida. Hoy puedo decir que estoy vivo, no físicamente, sino espiritualmente. El velo de mis ojos se quitó por la verdad, la palabra, la misericordia y el amor de Dios que tiene hacia nosotros. A eso a lo que ha venido Jesucristo, la luz, la vida, a quitar el pecado del mundo, a hacerlo libre. Él no vino para condenar, vino para salvarnos. Amén. Alumbra a todo hombre que oye su palabra dándole una medida de gracia y entendimiento a fin de que pueda decidir libremente el aceptar o rechazar su mensaje. A lo que le reciben su palabra, amén, Él da esa medida de gracia y entendimiento. Amén. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En este versículo tomé nota y lo hice con 3 ítems para aquellos que anotan. Le puse A, B y C. Para aquellos que toman notas, si lo quieren anotar, porque me llamó mucho la atención de todos estos versículos, ¿no? Y Dios me hablaba por medio de su palabra. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el ítem A, yo lo describí así, ¿no? En el mundo estaba el Verbo, Jesús Dios, hecho carne, hombre. Aquel que era el Verbo, su palabra, hecho carne, habitando en el hombre, en ese momento con el hombre, ¿no? Gloria a Dios. Qué maravilloso de estar compartiendo con el Creador, con el que hizo la obra, con el que hizo el propósito para todos nosotros, Jesucristo. Un tiempo tan hermoso de poder estar con Él. En ese tiempo estaban con Él, pero ahora nosotros tenemos algo más maravilloso todavía, estando con nosotros y en nosotros. Él es el hacedor de la obra. Ahora yo tengo que creer y recibirlo para que esa obra que Él ha hecho empiece a cumplirse y a realizarse en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mis hijos, en el matrimonio. Amén. En el punto B, en el ítem B, le puse: el mundo fue hecho por Él, el Creador con lo creado, aquel que había creado todo, ahora con ellos, como hablábamos recién. Nosotros tenemos esta, no llamarlo ventaja, pero esta posibilidad ahora de que Él esté en nosotros también. No solamente por fuera, sino en nosotros. El Verbo que accionaba, que ordenaba, ahora también viene a nosotros para ordenarlo, para sanar, para restaurar, para liberar nuestra mente, nuestro corazón,
Está en nosotros de decidir si quiero seguir viviendo como el mundo vive o quiero vivir la vida, la verdadera vida, y ser libre como Jesús habló, anunció y vivió. Esta es la verdadera vida y no como dice el mundo, después de esta vida no hay otra. Eso no es vida, vivir en una vida de esclavitud. La vida es Cristo, Cristo reinando y gobernando en nosotros, dándole el lugar que corresponde. En el ítem C le puse, pero el mundo, habla sobre que el mundo no le conoció, ¿no? Dice, pero el mundo no le conoció. El mundo como hoy no le conoce, sigue haciendo lo malo, como dice Santiago 4:4, y vemos, el vivir como vivo me constituye enemigo de Dios. El vivir en mi rebeldía y vivir como yo quiero, no soy tan solamente esclavo. Vivimos una vida de miseria, vivimos una vida de esclavitud, sino que también me constituye enemigo de Dios. Yo no quisiera ser, ni quiero ser enemigo de Dios. Quiero ser amigo, como Jesús dijo. Y para ser amigo hay que ser obediente, hay que recibir a Cristo. Vivir una vida como Jesús la vivió y andando como Jesús anduvo. Viviendo en sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos. Este es el amor a Dios. El verdadero amor. Él como nos amó a nosotros y se entregó por todos nosotros sin pedir nada a cambio, nosotros viviendo de esta manera. Este es el verdadero amor. Andar como Jesús anduvo y viviendo como Jesús anduvo. Amén. Versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a los suyos y no le recibieron. Habla del pueblo judío, Israel, que no le recibió. Podemos ver a través de la Biblia, de su palabra, todas las consecuencias que vivieron el pueblo de Israel, el pueblo judío, a causa de no recibir a Jesucristo. Amén. Podemos ver también cuando el arca del pacto fue llevada a otro lugar y no la llevó David. La bendición que recibió, la otra parte que la llevó, y David lo que tuvo que vivir y pasar por no llevar el arca, hasta que David se dio cuenta que tenía que traer la presencia de Dios a su hogar, a su casa, a su pueblo. Nosotros también, para vivir la vida, para vivir en luz, debemos traer la presencia de Cristo, del Espíritu Santo a nuestra vida, para salir de esa vida de esclavitud. A veces vivimos en una vida de esclavitud sin saber que podemos ser libres y tenemos a quien no quiere ser libre, que es Cristo Jesús. Amén. Estamos como este pueblo judío, ¿no? Sin la presencia de Dios. En vano trabajan los que edifican la casa, dice la palabra, si Jehová no la edificare. Debemos edificar en Cristo Jesús, Él es el fundamento, es la palabra es el fundamento, y ahí luego empiezo a edificar. No podemos edificar una casa si no está el fundamento, si no está Cristo Jesús. No me puedo realizar como persona. En mucho tiempo, cuando estaba en el mundo, quería cambiar, quería dejar los vicios, quería dejar el alcohol, quería dejar la mentira, el engaño, pero no había fundamento. Estaba 1 año, 2 años, lo lograba en mi propia fuerza, pero eso se venía todo. En el momento menos pensado y esperado, se derrumbaba todo y otra vez Juan. Y peor de lo que era. No había fundamento. Para vivir una vida en Cristo Jesús tiene que estar el fundamento, tiene que estar Cristo en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. A los que creen y recibieron a Cristo, es notorio la búsqueda incesante
de su presencia, andando en su obra y su servicio. Y por esto el Señor le dio potestad de ser llamados sus hijos, por la obra redentora de lo que hizo Jesucristo, de su muerte y su resurrección, ¿no? No por obra nuestra, sino por la obra que hizo Jesús. A lo que creyeron, a lo que le creyeron a Cristo, a lo que le recibieron. ¿Cuántos de nosotros, sin levantar la mano, hemos recibido a Cristo? Si hoy no lo recibiste, este es el tiempo de lo que lo reciba. El recibir a Cristo significa estar en su presencia, ser una nueva criatura, tener una experiencia de quebrantamiento, de que el grano ha caído en tierra y rompió el cascarón y germinó y produjo fruto. Ese recibió a Cristo, el que quebrantó la cáscara, que tuvo la experiencia con Cristo y reconoció que sin Cristo no somos nada y que lo necesitamos cada día, cada mañana, para ser llamado su hijo. No por obra nuestra, sino obra de Dios. Fue el beneplácito de Dios, el amor infinito de Dios. Dios veía cómo vivíamos en otros tiempos, cómo vivía el mundo, cómo vive el mundo. Dios conoce nuestro corazón, nuestra mente. Dios oye cuando le clamamos, cuando le rogamos, en nuestro lecho, en nuestra soledad, de que no podemos más. Y Él quiere ayudarnos, quiere venir a socorrernos. Ahora está en nosotros. ¿Queremos vivir una vida plena en su perfecta y agradable voluntad? Tenemos que recibir a Cristo para ser esa nueva criatura, para ser llamado hijo de Dios. A los que creen y recibieron a Cristo es notorio la búsqueda incesante de su presencia, andando en su obra y su servicio. El que tiene fe y creyó y recibió a Cristo tiene obra y tiene servicio. Es notorio. No es para condenar a nadie ni para que los condenemos, sino que rápidamente recibamos a Cristo, que busquemos su presencia, que vayamos a sus pies. Amén. Bueno. Versículo 13. Los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como decía su palabra, no somos engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de varón, sino que el puro afecto de su voluntad y amor de Dios nos hizo sus hijos en la muerte y resurrección de Cristo. No es por obra de hombre, sino el puro afecto, el amor eterno de Dios nos hizo partícipe juntamente con Jesucristo en la obra redentora, en la muerte y resurrección de Cristo. Nos hizo y nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Como dijo Jesús, a donde voy hay mucha morada. Fue a preparar morada para nosotros, para todo aquello que creen, para todo aquello que viven como Jesús vivió, que andan como Jesús anduvo, en la obra y en servicio y en la voluntad de nuestro Padre. No somos engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de varón, que no está hablando que nada es nuestro, todo es de Dios, sino que el puro afecto de su voluntad y amor de Dios nos hizo sus hijos en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo hecho carne, Cristo, el Dios eterno, se hizo hombre. La deidad y la humanidad se unieron en Él. Gloria a Dios.
Amén. Aquel que era el Verbo, que era la palabra, que es Dios, haciéndose carne para salvarnos, para darnos sanidad, para darnos vida, para darnos luz. Amén. Gloria a Dios. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Este es el testimonio, como decíamos al principio, que Juan daba de Jesús. Nuevamente afirmando de que Jesús estaba desde los principios, el Verbo haciéndose carne. Amén. Y habitando entre nosotros y ahora en nosotros. Porque de su plenitud tomamos toda gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de Moisés fue dada una medida de gracia, por la fe de algunos, en la promesa y del perdón. Por la fe de algunos y en la promesa del perdón. Ahora, por medio de Jesucristo, la gracia y la verdad se extiende a todos. Amén. Ya la verdad no está velada. Amén. Aquello que estaba en oculto, Dios hoy por medio de su palabra revela toda la verdad. El misterio que estaba en oculto fue revelado. Le plació a Dios por medio de su palabra. La verdad, Cristo Jesús, Él la dio a conocer. Amén. Gloria a Dios. Queremos tener vida y vida en abundancia, queremos ser luz, tenemos que recibir a Cristo, creer a su palabra, creerle a Cristo y recibirlo. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que teníamos para compartir hoy. Palabra de Dios. Lo invito a ponerse de pie. Ahí como está, cerrá tus ojos. Vamos a orar.